Es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Al celebrar la misericordia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la gracia, el amor, la paz de este Dios que nos ama y nos sigue llamando a la conversión, esté con ustedes. Con sencillez, confiados en esa misericordia para hacer bien un poquito mejor este camino de Cuaresma y convertir el corazón, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que, purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos a las próximas fiestas pascuales con el corazón libre de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos, agradecidos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le mandó hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Un día, sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José: tus hermanos están con el rebaño en Siquem, quiero que vayas a verlos. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo divisaron desde lejos y antes que se acercara ya se había confabulado para darle muerte. Ahí viene ese soñador, se dijeron unos a otros. ¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de esas cisternas? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo: no atentemos contra su vida. Y agregó: no derramen sangre. Arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad, su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre, sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta. Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna, que estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, transportando en sus camellos una carga de goma tragacanto, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pero mientras tanto, unos negociantes madianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata y José fue llevado a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Él provocó una gran sequía en el país y agotó todas las provisiones, pero antes envió a un hombre, a José, que fue vendido como esclavo.
Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le ataron los pies con grillos y el hierro oprimió su garganta, hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Conviértanse de todo corazón, porque yo soy bueno y compasivo, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el camino de la Cuaresma, la palabra de Dios, las lecturas de este día, es como que nos hacen divisar ya en el horizonte la Semana Santa, el desenlace final, y por eso tanto la historia conocida de José, este hermano vendido por envidia, por odio, y estas parábolas de Jesús ya profetizan lo que Jesús iba a hacer por nosotros, ser ese hijo del Padre enviado y sacrificado. La historia la conocemos. ¿Qué podemos sacar hoy como enseñanza profunda? En primer lugar, siempre en primer lugar, el Señor. Y poder en medio de estas historias trágicas vislumbrar, entrever, leer entre líneas, bucear en lo más profundo de estas historias y encontrar el centro, la esencia, que a lo mejor pasa desapercibida. ¿Y cuál es aquí? El amor del Padre, el que ama entrañablemente a ese su hijo pequeño, que es como la cumbre de su paternidad, ¿sí? En el caso de Israel, el padre de estos dos hermanos, 11 que venden al pobre José. En José está la cumbre de su paternidad, es el hijo más pequeño, y como pasa en muchas familias suele ser el más mimado, y así pasaba con José. Y en el Evangelio, este dueño de la viña, el padre es aquí el dueño de la viña,
que ama a ese pueblo, quiere hacer el bien y le envía a los servidores y finalmente le envía a su propio Hijo. Por eso, lo primero es reconocer en este tiempo de Cuaresma, siempre en nuestra vida cristiana, el amor del Padre, que ha enviado aún a su Hijo para salvarnos. Eso es lo primero que tenemos que poder contemplar y dar gracias. Y detrás de estas historias, la paciencia de este amor que nos ama, que sigue enviando una y otra vez y nos da chances. Y te diría, hoy me llamó la atención cuando lo leía, que nunca me había detenido, en la figura de Rubén, este hermano, entre comillas, bueno, que quiere salvar al pobre José y dice, no lo maten, por lo menos tírenlo allí. Qué terrible, ¿no?, que parezca esto lo bueno. Sin embargo, dice el autor allí del Génesis, lee como entre líneas el corazón de Rubén, que dice, en realidad Rubén quería salvarlo y devolvérselo bien, sano y salvo a su padre Israel. Y eso me hace pensar en tanta gente buena, sí, que la hay, que tiene buenas intenciones, pero esto de que el silencio de los buenos, ¿no? Un tema para reflexionar. En medio de tanta maldad, de tanta falta de fraternidad, de tanta inhumanidad, sí, ciertamente, la mayoría quizás sean buenos, la mayoría quizás sean como Rubén, pero qué bien que no termina de ser el que cambia la historia, que no se juega. Para eso vendrá el Hijo del Padre, el Padre que nos ama, a sacrificarse por todos nosotros, a hacer lo que la mayoría de los buenos no hacemos, que es sacrificarnos por los demás. Creo que esa sería como una buena gracia para pedir en esta Cuaresma, que el Señor nos convierta el corazón y que seamos por lo menos como Rubén y mejor. En realidad que seamos como Jesús, capaces de sacrificarnos para que algo cambie, porque esa también es la moraleja más profunda, la enseñanza más profunda de la palabra de Dios, que es Jesús. Él nos muestra eso. Y detrás de este amor paciente del Padre, poder hacer esta lectura de nuestra propia vida, que nos invite a jugarnos. Aún en medio de los males, Dios es capaz de sacar de esos males bienes. Todos sabemos cómo termina la historia de José. Hay una película famosa, ¿no?, El Príncipe de Egipto. Llega a ser ese soñador, que es otra bella imagen que nos puede hacer reflexionar. Este soñador que mueve la envidia de los hermanos que se quieren deshacer de él, alguien bueno, este soñador será el que lo salve en el futuro. Dios es aquel que de un mal puede sacar un bien gigantesco. ¿Cuánto más de este Jesús, a quienes todos mataremos por nuestro pecado? Y sin embargo, Él resucitará y ese amor inundará el universo entero para cambiarlo. Pidamos entonces esa gracia de no ser de aquellos que se pliegan al mal, de pedir la gracia de ser por lo menos como Rubén y mejor aún, como Jesús, que se arremanga frente al mal del mundo y se sacrifica para que las cosas cambien. Con esto, presentando el pan y el vino, presentamos también tus intenciones de cada día. El vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que tu misericordia
nos disponga a celebrar dignamente estos misterios y nos conduzca a una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñás a reconocer y agradecer tus dones para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso con la multitud de los ángeles te alabamos diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. No hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor, no hay mayor amor. Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Atiende la acción de gracias, recibe de aquellos tus hijos que celebran la vida, que cumplen años, de Diego Hernán, de Florencia Lluvero, de Nicolás Laferrier, del padre Aurelio Gómez Olea, de las intenciones de nuestra comunidad parroquial, especialmente te damos gracias y te pedimos por nuestros bienhechores, por sus intenciones, por aquellos más generosos que nos apoyan para sostener la economía y también y sobre todo la pastoral, la evangelización en la parroquia. Envía más obreros a tu mies, Señor, de esta comunidad del Perpetuo, más voluntarios para poder extender el horario de atención, de apertura del templo, para poder brindar más servicios. Te confiamos la salud de tus hijos enfermos, de Ramiro y Mercedes, Alfonso, Felicitas, Mario, Gisela Sidrashi, Luciano Ariel, Fernando, de Mónica y de todos los que están enfermos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Miguel Ángel Pérez, Oscar Romero, de Tito de la Torre, de los difuntos de nuestra comunidad parroquial y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros.
Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos una vez más, agradecidos, con el corazón renovado, la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz de Jesús resucitado esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está el Hijo que ha enviado el Padre, que quiere salvarnos. Ese Hijo al que a veces también seguimos rechazando con nuestro pecado, pero Él ha dado la vida para cambiar la historia. Él es ese soñador que ha podido más que José, infinitamente más. Enseñarnos que podemos soñar con un mundo mejor, pero que cuesta sacrificarnos por ese mundo mejor. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Compartimos con todos ustedes la oración de comunión espiritual. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, Señor. Te amo. Amén. Oremos. Padre, después de recibir el anticipo de la salvación eterna, haz que nos encaminemos a ella de tal manera que un día logremos alcanzarla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Y el Señor esté con todos ustedes. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Sé que estás vivo, si vos vivís, yo también estoy vivo.